Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Empezamos un nuevo día con el tema de la realidad lingüística del Perú. Es un poco para... ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien, vamos a establecer un poco una relación de esta temática de la realidad lingüística del Perú con la temática que tuvimos la semana pasada, en la cual hemos hablado de la comunicación, ¿cierto? Hablamos de la comunicación, hemos visto el proceso de comunicación y en ese proceso los elementos que se presentan en todas las situaciones comunicativas y también establecimos la diferencia entre lenguaje, lengua y habla, ¿cierto? Al establecer esta diferencia hemos visto las características de cada uno de ellos. El lenguaje, que tiene como característica que es innato, ¿cierto? Los seres humanos lo tienen como herencia genética, por ello es exclusivo para el ser humano, permite manifestar una lengua, y el habla es individual, y es esa concretización, esa realización de la lengua. Por eso es que podemos articular y también podemos escuchar mensajes o verlos visualmente, ¿no? Ya cuando estamos en el tema de la escritura. Ahora, ¿cómo lo relacionamos? Porque ahora vamos a ver la realidad lingüística del Perú. ¿Cuáles son las lenguas que se hablan en el Perú? ¿Cuántas lenguas se hablan en el Perú, jóvenes? Muchas, pocas, 2, 4, más de 10, más de 20, más de 30, más de 40, más de 50, 47 a 48, me dicen, muchas veces también, ¿no? Y es cierto, ¿no? Ya Torero señalaba que en el Perú en algún momento se hablaron más de 100 lenguas. Estas se han ido extinguiendo también a través del tiempo. Veamos, ¿qué tenemos como realidad lingüística del Perú? Lo podemos ver en el mapa. Y en el mapa podemos ver cómo es que están diseminadas estas diversas lenguas, ¿no? En todo este territorio peruano que consta de costa, sierra y selva. Lo vemos otra vez. Titos, ahí están las marcas, después de los colores, ¿no? Entonces decimos que el Perú es un país donde coexisten muchas lenguas y culturas. Hay hablantes monolingües, bilingües y plurilingües. Miss, ¿está ahí? Disculpen, jóvenes, sí, discúlpenme. ¿Sí? Entonces le decía que hay hablantes monolingües porque hablan una sola lengua. Bilingües, aquellos que hablan dos lenguas, que puede ser el castellano, inglés, el castellano, una lengua aborigen, o de repente dos lenguas aborígenes, el quechua podríamos decir, y también hablan el aymara. Decimos que en el Perú hay más de 20 familias lingüísticas. Cuando hablamos de familias lingüísticas, cada una de estas familias agrupa un número de lenguas. Estas lenguas están denominadas como amerindias y no amerindias. ¿Cuáles son las llamadas amerindias? Su nombre nos dice mucho, ¿verdad? Las lenguas cuyo origen se da en América, lenguas amerindias. Y las no amerindias, las que llegan
en un proceso migratorio a partir de la segunda década del siglo XVI, con la llegada de los españoles a América. La región amazónica, como pueden ver aquí en el mapa, y se nota mayor los puntos de diferentes colores, ¿no? Verde, rojo, azul. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor complejidad lingüística. Luego le sigue la zona andina y finalmente la costa. Decimos que según la Constitución Política, nos dice que son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. Esto quiere decir que el quechua es oficial en Ayacucho, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque son las lenguas que predominan en un determinado territorio. Tenemos en esta diapositiva la clasificación. Lenguas habladas en el Perú, amerindias, también llamadas vernáculas, aborígenes, y las no amerindias, las lenguas que llegan al Perú a partir de la tercera década del siglo XVI, como les estaba diciendo. Entonces, aquí en este grupo de lenguas no amerindias incluiríamos el castellano, también tenemos el inglés, estará el francés, el italiano, el chino y todas esas otras lenguas que se hablan en el Perú que no tienen origen en América. Las amerindias, vernáculas, ¿no? Lenguas originarias de América, se clasifican en lenguas andinas y lenguas amazónicas. Estas andinas, a su vez, se van a clasificar en dos familias, la familia quechua y la familia aru. Las amazónicas también van a clasificarse en diversas familias. Aquí no se puede... Entonces tenemos la familia quechua. ¿Cómo vamos a clasificar la familia quechua? Cuando hablamos de la familia quechua, no estamos hablando, al parecer, de una sola lengua con sus dialectos, como hemos hablado de otras, que todas las lenguas poseen dialectos, ¿verdad? No, estamos hablando de diversas lenguas, una familia quechua que agrupa un conjunto de lenguas llamadas quechua. ¿Cuáles son estos? Tenemos el quechua norteño, es ese quechua que se habla en la zona que comprende Chachapoyas, Cajamarca, Ferreñafe, Lambayeque y del Tigre. Si ustedes lo pueden visualizar en un mapa, se van a dar cuenta que mientras que ahora cada vez que pensamos en las comunicaciones, lo vemos de manera vertical, ¿cierto? Pensamos de norte a sur, de sur a norte. Sin embargo, en esa época no se daba de esa manera, sino más bien en otro orden, ¿no? ¿Y cuál es el orden? Horizontal. Entonces, en un mapa podemos ver cómo se ubican horizontalmente Cajamarca, Lambayeque. Luego tenemos el quechua sureño, que es el que está mucho más extendido y comprende los quechuas de ayacuchano, chanca, el cusqueño, llamado collao. Según el INEI, en 1994 contaba con 2.395.007 hablantes, ¿no? Es el quechua que tiene mayor número de hablantes.
Luego tenemos el quechua central, y el quechua central lo comprende los quechuas de Conchucos, todo el callejón de Conchucos, también está el callejón de Huaylas, Alto Pativilca, Huánuco, Guayaga, Yaru, Huanca y Yauyos. Entonces, si ustedes, ahí también lo podemos ver de la misma manera, ¿no? Vemos por un lado el callejón de Conchucos, el callejón de Huaylas, y vamos avanzando hacia la zona de la selva, ¿no? Sierra y selva, ya Huánuco, el Guayaga, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunicación más bien se daba de manera horizontal. Otra lengua será el costeño central. Esta lengua comprende el quechua de Pacaraos, el hablado en la zona digamos, andina digamos de Lima, ¿no? O sea, la costa realmente, ¿no? Y luego tenemos el costeño amazónico, y este se habla en Napo, Pastaza, Lamas. La familia lingüística Aru, dijimos que comprende dos lenguas, el aymara y el cauqui. El aymara es la lengua hablada en Puno, Moquegua y Tacna. En el Perú, la mayoría de hablantes se encuentra en Puno. Sin embargo, sabemos que también se habla en Bolivia y Chile, y en Bolivia tiene el mayor número de hablantes. El cauqui es una lengua hablada en los distritos de la provincia de Yauyos, Lima. Podemos ver aquí las familias lingüísticas de la Amazonía. Son 17 familias lingüísticas. Y de estas familias vemos el aragua, por ejemplo, ¿no? La familia aragua, que solamente tiene una lengua, la lengua julina. La familia arahuaca, que es una de las que abarca mayor número de lenguas, tiene la lengua xáninca, el caquinte, el chamicuro, la iñapari, resígaro, maxiguenga, piro, también llamada yine, el yanesha, también llamada muesha, el nomaxiguenga. ¿Por qué se le da dos nombres a estas lenguas, ¿no? Porque estas han sido estudiadas por diferentes grupos de investigadores y ellos le dieron una denominación. Sin embargo, la comunidad no acepta ese nombre, ¿no? Y prefiere llamarla tal como su comunidad, ¿no? Los yanesha, por ejemplo, son los yanesha, y ellos tienen la lengua yanesha. Tienen la familia bora, que solo tiene una lengua, que es el bora. Luego tienen la cahuapana, que tiene las lenguas chayagüita y jebero. La candoshi, tiene la lengua candochi chapra. La arambut. La huitoto, tiene la familia huitoto, agrupa a la lengua huitoto y a la lengua ocaina. Seguimos con las familias lingüísticas de la zona amazónica, y tienen la familia jíbaro, que agrupa las lenguas achuarchiguar, aguaruna, huambisa. La familia aguaruna es una de las más conocidas, ¿no? La muniche, la muniche está en proceso de extinción. La pano, amahuaca, capanagua, la cachivo-cacataibo, la cachinagua, la charanagua, maxes mayoruna, chipibo-conibo, yaminagua. La pebayagua tiene la lengua yagua, la chimacua la lengua urarina, la tacana la lengua eseja,
la ticuna a la lengua ticuna, la tucano a las lenguas orejón y secoya, la tupi guaraní a las lenguas cocama cocamilla y omagua, la záparo a las lenguas arabela, iquito y taushiro. Entonces, como ustedes pueden ver, y seguramente ya han revisado esta información que tenemos aquí hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, vemos pues que muchas de estas lenguas, algunas de estas lenguas son muy conocidas, otras tienen mayor número de hablantes, como la lengua xánica, y también hay otras que están en proceso de extinción. Aquí señalamos 17 familias y 47 lenguas. Sin embargo, como les dije, Torero nos estaba hablando de más de 100 lenguas habladas en el Perú. Entonces, ¿qué pasó con el resto? Se han extinguido a través del tiempo, ¿no? ¿Y a qué se debe esa extinción de las lenguas, ¿no? Porque tiene que existir políticas públicas que respalden, pues, que se mantengan esas lenguas, ¿no? Entonces, que se mantengan vivas. El mantener una lengua viva implica pues mantener un pensamiento distinto, porque cada una de estas lenguas pertenecen a una determinada comunidad y estas comunidades tienen una forma distinta de ver el mundo, ¿no? Porque ellos tienen su propia cosmovisión. Y además también es una manera de contribuir con el conocimiento. Entonces vamos a continuar y vamos a ver dos preguntas, ¿sí? A ver. La 1, correlaciona en la columna de los nombres de las lenguas amazónicas y la de las familias lingüísticas a las que pertenecen. Entonces lo podemos relacionar, pueden participar oralmente, como también podrían participar en el chat, ¿no? Como a ustedes mejor les parezca, ¿sí? Miss, una cosita, en la familia de lingüística andina, no se podía ver bien la diapositiva porque estaba con una parte borrada. Ya, a ver, vamos a ver. Esta, ¿no? Sí. Sí. Vamos a ver cómo la ampliamos. Algo pasó. ¿Me escuchan? Hola. Sí. Ah, ya. Pensé que se había ido, no sé. ¿Qué pasa? Y salen otras cosas. Aquí a mí me sale completo, pero no lo puedo ampliar aquí. Aumentar. Le voy a tomar la captura a la diapositiva y se las voy a pasar, ¿ya? Pueden tomar nota de repente de la información, ¿ya? Entonces decíamos que en la primera es el quechua norteño, mientras que en la siguiente tenemos el quechua sureño, ¿no? Dijimos que... Miss, todavía no se sigue viendo. El quechua sureño, que comprende los quechuas ayacuchanos y el quechua cusqueño.
Y luego también la que no ven es la central, ¿no? Que comprende el quechua hablado en el callejón de Conchucos y en el callejón de Huaylas, ¿no? Además se extiende a Huánuco, Yaru, Yauyos, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Aquí está. Muy bien, entonces pasamos a las preguntas. Tienen 1 Machiguenga, 2 Arabela, 3 Culina y 4 Amahuaca. Lo relacionamos, ¿sí? En el chat para de repente participar todos, ¿no? Puede ser. Ya. Me dicen 1D, 2C, 3B, 2B, 2B, Arahuaculina, Arahuaculina están ahí, ¿no? La misma familia, 1D. A ver, por aquí. 1D, me dicen 2C, 3B, 4A. Bien. Entonces tenemos diferentes. Vamos a ver, ¿no? 1, dicen con D. La 2, con C. La 3 con B, se borra. Y la 4 con A. Bien. Entonces, y esa es la relación, ¿cierto? ¿Por qué no puede ser la 2 Arabela Záparo, ¿no? Arabela Záparos, eso es 2C, sí, pero me decían 2B. Aragua, ¿no? Aragua es la segunda familia mencionada y dentro de esta familia Aragua estaría la lengua, estaría la lengua, estamos, eso es B, ¿no? La 2, ¿no? La Arabela. Tenemos la siguiente, luego vamos a ver ya, esas son las respuestas como lo han mencionado. Vamos a ver aquí, escribe verdadero o falso a la derecha de cada enunciado. A. Solamente el aymara es la única lengua de la familia lingüística Aro. ¿Falso o verdadero? Falso. 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 Ya, es falso. Y la siguiente, el quechua central posee mayor demografía y expansión territorial.
Pero hay dos centrales. Falso. Ya, ¿por qué es falso? ¿Verdadero? Ya, ¿y por qué es verdadero? Miren la pregunta y qué nos lleva a contestar. ¿No es el quechua sureño? El muy bien. El quechua sureño es el que tiene mayor número de hablantes, es el que está mucho más extendido, ¿no? Muy bien. C. El mochica y el cuye son las únicas lenguas extintas en el Perú. Falso. Falso. Varias lenguas amazónicas también son habladas en países limítrofes. Verdadero. Verdadero, ¿no? El quechua se extiende a países limítrofes, así como algunas otras lenguas amazónicas también se extienden a otros territorios. Por eso son bien llamadas amerindias. Aquí tienen las respuestas ya, ¿no? Machillenga con Arahuaca, como lo habían señalado. Tiene Arabela con Záparo, La Colina con Aragua y Amahuaca con Pan. Y luego aquí teníamos falso, 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 verdadero, ¿sí? Entonces es muy importante reconocer que en nuestro país pues no se hablan dos lenguas, de repente sabemos que existen lenguas amerindias y muchas veces dentro de ellas hay unas mucho más conocidas, ¿no? Como el quechua, ¿no? ¿Quién no conoce el quechua como una de las lenguas que se identifican con nuestra cultura? Pero así como tenemos el quechua, tenemos también otras lenguas, ¿no? Está el aymara, que también tiene un gran número de hablantes, y prácticamente por las actividades económicas que ellos desarrollan en el Perú, esta se está extendido prácticamente casi a todos los departamentos, ¿no? También tenemos estas lenguas habladas en la zona amazónica, en la que tenemos gran cantidad de comunidades indígenas que tienen pues sus propias características, su propia cosmovisión, que incluso tienen formas de vida totalmente distintas a las nuestras. Algunas de ellas tienen ese contacto con el gobierno central, mientras también tenemos algunas comunidades que aún no están en contacto, ¿no? Que prefieren mantenerse totalmente aisladas con sus propias normas, con sus propias leyes. Son como pequeños estados dentro de un estado. Entonces vamos a continuar. Y tenemos ya aquí, hablamos de las lenguas no amerindias, esas lenguas que vienen de fuera, ¿no? Dice, la primera que ingresó fue la lengua española en 1532, la tercera década del siglo XVI, por razones políticas, económicas, culturales, tecnológicas, etc. De todas las lenguas no amerindias, la lengua española es la más importante desde el punto de vista sociopolítico en nuestro país, ¿no? El chino, el japonés, el portugués, el inglés, el alemán son algunas de las lenguas que cuentan con grupos de hablantes en el Perú, ¿no? Decimos algunas porque hemos mencionado que tenemos que en el Perú se hablan otras lenguas además de estas, ¿no? En cuanto al español, entonces sabemos que el español se habla en el Perú desde la tercera década del siglo XVI, llega con la conquista de América, y esta es una lengua romance, ¿no? Es una lengua romance del grupo ibérico. Entonces, ¿dónde están sus orígenes? En la ibérica. Y actualmente, pues, en lo que es España, ¿no? Es reconocida como idioma oficial en varios países. Demográficamente es la tercera lengua más importante después del chino mandarín y del inglés. Entonces ocupa el tercer lugar. En cuanto al número de hablantes, se habla principalmente en España y en Latinoamérica.
La Real Academia Española es la encargada de regular su buen uso. Regula su buen uso porque no es que dicta la norma arbitrariamente, sino que existe un grupo de investigadores en los diferentes países de habla castellana que recogen información, ¿no?, de cómo se van dando estos cambios en los diferentes lugares de habla española o del castellano, y finalmente tienen en cuenta también, a pesar de ser bastante tradicional, la Real Academia, tienen en cuenta pues estos cambios que se van dando en los dialectos, ¿no? Por ejemplo, actualmente podemos utilizar el verbo licuar, ¿no?, como licúa, ¿cierto? Nosotros también hace muchos años, hablo del 2010, decíamos licúa, igual, ¿no? 2009, licúa, 2005, licúa. Pero en el 2005, 2006, por ejemplo, lo podíamos decir de forma oral, pero en cuanto a la escritura, no podíamos colocarla en la tilde, ¿no?, porque no era parte de la normativa. Entonces, esta forma se ha extendido de tal forma que ahora la RAE la acepta. Y así hay muchos cambios que se han ido dando a través del tiempo. Por ejemplo, tenemos el verbo, ¿no? El verbo haber. Decimos, ojalá haya. Pero si nos remontamos al siglo XV, no se utilizaba esa forma haya, sino haiga, que ahora diríamos que no es correcto de acuerdo a la normatividad, ¿no? Veamos las regiones donde se habla dialectos de la lengua española. Tenemos en América, en México, estamos hablando de los dialectos hablados, en la zona, en las diferentes regiones, ¿no? Acá en América, en México, en Honduras, en Nicaragua, en Panamá, Colombia, Bolivia, también en Argentina, en El Salvador, en Costa Rica, en Guatemala, en Uruguay, en Cuba, en Venezuela, en el Perú y en el Paraguay. Entonces, muchos de estos países que acabo de mencionar también tienen una realidad lingüística similar a la nuestra, ¿no? Es decir, se hablan otras lenguas además del castellano. En el Paraguay, por ejemplo, vamos a mencionar aquí la última que hemos mencionado, en el Paraguay también, ¿no?, se hablan varias lenguas amerindias. Sin embargo, ellos, por ejemplo, son bilingües, ¿no? En su mayoría, el mayor número de hablantes es bilingüe, mientras que en el país mayormente somos monolingües, ¿no? Y esto no es solamente a nivel de, digamos, de un estrato social, ¿no?, sino en todos los estratos. No es muy común estar en una reunión y de pronto ellos interrumpen para hablar en un grupo más pequeño en su lengua originaria, ¿no? Luego seguimos aquí en República Dominicana, Puerto Rico, el Ecuador, en el archipiélago de Galápagos, que también está en el Ecuador, que pertenece al Ecuador, en Chile, en la isla de Pascua, en Estados Unidos, en Nuevo México, Arizona, Texas, California. Por ejemplo, en México, en Estados Unidos, ¿no?, ¿cuál es el idioma? ¿Cuál es el idioma oficial? Es el inglés. Sin embargo, sabemos que en muchos de los estados americanos, la lengua que tiene mayor número de hablantes es el castellano. Luego vemos Europa. En Europa tenemos que se habla castellano en las Islas Canarias, en Rumanía, en Grecia, en Guinea Ecuatorial, en África, en Asia, en Filipinas, en Turquía y en Israel. Ahora,
hablamos de los dialectos, no estamos hablando de la oficialidad, ¿no? No estamos diciendo en estos países es oficial, ¿no? ¿Por qué en las Islas Canarias se hablará el castellano? ¿A qué se verá que hay estos dialectos se presentan ahí, ¿no? Porque las Islas Canarias pertenecen a España, ¿no? Pertenecen a España. Entonces se encuentran frente a Turquía, sin embargo pertenecen a España. Vamos a continuar. Bien, en cuanto a la historia del español, el español se va a originar aquí, justamente aquí está el mapa de la ibérica, ¿no? De España, en la que se hablaban diversas lenguas, ¿no? Habían diferentes grupos humanos como los celtas, los vascos, los íberos, los griegos, los tartesios, los púnico-fenicios, pero el latín se va a expandir. Con la expansión del latín se van a dar origen a diferentes lenguas. Estas lenguas van a recibir la denominación de lenguas romances. Entre las lenguas romances se va a originar el castellano, ¿no? ¿Y por qué le llaman castellano? Porque se origina precisamente en la zona de Castilla, ¿no? Y también tiene una razón de ser por qué el nombre de Castilla, ¿no? Pero bueno, eso no es la temática que tenemos el día de hoy. Y entonces decimos que el latín es el que se va a expandir. ¿Qué latín se va a expandir? Ese que encontramos en los textos, en los libros, es el latín culto. No, el que se va a expandir va a ser el latín vulgar, el latín hablado por el pueblo, el latín hablado por los súbditos, el que hablan los soldados, ¿no? Mientras que el latín culto es ese que encontramos en los libros, ¿no? El utilizado por los literatos, por los filósofos, los gobernantes del Imperio Romano. Entonces, el latín vulgar va a dar origen al castellano, ¿no? Ese es origen. Bien, entonces continuamos. Entonces decimos que el castellano es el resultado de la evolución del latín, ¿no? En un pequeño territorio al sudeste de Cantabria, en Castilla. Las lenguas prelatinas, germánicas y árabes contribuyen a la formación del español, favoreciendo por factores sociales, culturales, políticos, se convirtió en lengua nacional de España. Entonces, aquí vamos a ver el proceso de cambio del latín al castellano. En ese proceso de cambio del latín al castellano, tenemos que la F inicial se dejó de pronunciar y fue sustituida por la H en la escritura. Por ejemplo, tenemos farina por harina. La F se elidió, ¿no? Luego tenemos ficu por higo. Filiu, esa forma que se mantiene todavía en algunas lenguas romances, por hijo. Famine por hambre. Folia por hoja. Este es uno de los procesos de cambio, ¿no? Otro, tenemos que las vocales latinas E y O
estas son breves y tónicas, pasaron a ser diptongos en castellano. Es decir, de E se convirtió en IE, ¿no? De ventu a viento. De focu, esa O, pasó a ser UE, fuego. De somno a sueño. De bono a bueno. Tenemos que el diptongo AU cambió a O. Lo contrario, ¿no? De AO de AU, disculpen, AO. Entonces tenemos Tauro a toro. De aura, de auro a oro. De paucu a poco. De autumno a otoño. Los grupos iniciales, como el de la PL, CL, FL, también evolucionaron, ¿no? ¿Y cómo evolucionaron? Evolucionaron a ella. Entonces, deplorare a llorar. Se cambió la PL por la ella. De pluvia a lluvia. De pleno a lleno. De clamare a llamar. De flama a llama. De clavi a llave. Y finalmente, el grupo consonántico latino, CT, evolucionó a che. Entonces, de facto a hecho, de nocte a noche, de lacte a leche, de pectu a pecho y de lectu a lecho. Entonces, como ustedes pueden ver, en esos cambios nos vamos a dar cuenta que muchas de estas formas iniciales del latín todavía se mantienen en algunas formas de palabras formales, ¿no? Por ejemplo, CL o enclamar, ¿cierto? Después, por ejemplo, decimos de nocte a noche, pero sabemos que existe la palabra nocturno. Después hemos visto de lacte a leche. Tenemos no solo una, ¿no? Yo le puedo mencionar lácteos, pero sabemos que hay un conjunto de palabras que mantienen esa forma, ¿no? Igual de somno a sueño, ¿no? Somnoliento, por ejemplo, ¿no? Y los cambios no se dieron radicalmente. Aquí de repente ustedes pueden ver que en una palabra hay varios cambios, pero los cambios se fueron dando paulatinamente, uno a uno, y con el tiempo fue a deparar en la forma que tenemos actualmente. Por ejemplo, hemos dicho que la F de farina pasó a ser harina, pero yo la semana pasada justamente les hablaba de un castellano antiguo en el cual la H todavía tenía un sonido, ¿no? Y tenía un sonido aspirado, entonces lo cual quiere decir que la F pasó a convertirse en un sonido aspirado y luego ya a desaparecer, ¿no? Y quedar en una letra pero que no representa sonido alguno, ¿sí? Entonces, estos cambios se han ido dando de diferentes formas en las lenguas romances. Dentro de las lenguas romances originadas en el latín, ¿no? Está el español, pero también está el francés, el portugués, el catalán, el italiano, el rumano, el provenzal, el sardo, el retorrománico. Y si hacemos un análisis de estas lenguas nos vamos a encontrar que sí, pues tienen algunos términos similares, parecidos. ¿Por qué? Porque provienen de una misma raíz, ¿no? Si nos vamos al portugués, hablado, por ejemplo, en el Brasil, ¿no?
de pronto dicen qué encanto de gente, ¿no? Entonces, y es muy parecido al castellano. En el francés también habrán algunas palabras que tienen cierta similitud, ¿no? ¿Por qué? Porque mantienen ciertos morfemas. El catalán, el italiano está muy bien, ¿no? Pero también tienen sus diferencias, lo cual hace que constituyan una lengua distinta, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, chicos, hasta ahí, sino para continuar. Muy bien, entonces vamos a correlacionar la columna de las lenguas y la de sus clases. Entonces tenemos las lenguas prelatinas, que son las lenguas que ya existían en ese territorio español, ¿no? Antes de la romanización, y las lenguas romances, las que se originan a partir del latín, ¿no? Tenemos celta, catalán, griego, romanche, el vasco, el tartesio, rumano, púnico, fenicia, sardo, provenzal. Entonces, decimos, ¿no? 1A, 2B, 1A, 3B, 3A, no sé. A ver, entonces partimos con ustedes, ¿no? Entonces tenemos el 1, ¿no? Celta, ¿no? El celta, decimos que es una lengua prelatina o es una lengua romance. Entonces tenemos 1A, ¿no? 1A, una lengua prelatina, y luego vemos 2. El catalán hablado en España, ¿no? El catalán se habla en... Ya, muy bien. Ahora tenemos el 3, el griego. 3A, una lengua prelatina. El romanche. El romanche también es una lengua romance, ¿ya? El romanche, una lengua romance. Tenemos el vasco. El vasco. ¿Qué pasó? El vasco. El vasco 5A, una lengua prelatina, pero esta lengua prelatina, ¿no? Todavía se mantiene hasta nuestros días, ¿no? Esta lengua en el territorio español se mantiene hasta nuestros días, justamente en el País Vasco, ¿no? Luego tenemos la tartesio, que es A, prelatina, la lengua rumana, el rumano, es B, es una lengua romance, la lengua púnico-fenicia. La púnico-fenicia es una lengua, no lo he puesto, púnico-fenicia, 7B, no, la púnico, no, eso es 8, ¿no? 8A, muy bien, es una lengua prelatina. La 9B, romance, y la provenzal
B, también lengua romance. Ahí tenemos las respuestas. 1A, 2B, 3A, 4B, 5A, 6B, 6A, 7B, 8A, 9B, 10B. Entonces las conocemos como prelatinas, también las conocemos como lenguas preromanas, y a las romances las conocemos como romances, como neolatinas, de nuevo latín. Vamos a ver las variedades del español en el Perú. Tenemos el costeño, el andino y el amazónico. Entonces, en las características que presenta, decimos que hay confusión vocálica de la E, I y de la OU, ¿no? Como en fideos, porfidios. También podemos observar la elisión de la D en pescado, por pescado. El ceseo, cabeza, por cabeza. También tenemos el yeísmo muy pronunciado en la zona costeña, ¿no? De mantequilla a mantequilla. La abundancia de diminutivos y aumentativos. Chiquillo, grandulón, mesita, niñita, Anita. El uso del artículo más nombre propio. El Pedro, la María. Leísmo, loísmo, laísmo. Le vi llegar. La pegaron a la niña. Redundancia de posesivo, la hermana de Javier, su hermana de Javier. Derivación adverbial, ahora por ahorita. Entonces, así como yo les he mencionado algunos casos, seguramente ustedes tienen muchos por mencionarme, ¿no? Porque esto es parte del dialecto, ¿no? Lo que escuchamos en el día a día, en las variedades del español en el Perú, ¿no? Dentro de nuestro contexto, quienes vivimos aquí en Lima, no, porque en Lima no es que se hable el castellano puro, el castellano, porque a veces equivocadamente, no solo de repente quienes viven en Lima, sino también en España, ¿no? Pueden decir el español que se habla aquí en Madrid es el español más válido que este otro, ¿no? No, todos son dialectos, ¿no? Todos son dialectos del español y el estándar es el que unifica todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a las confusiones de vocales, ¿quién me puede dar algún otro ejemplo, además del que he mencionado acá, de fideos por fideos? ¿Han escuchado alguno? Es que son como errores gramaticales, digo, errores que se tienen cuando hablan. Claro, cuando hablamos, estamos dentro del dialecto y no dentro de la formalidad, de repente de un dialecto formal, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, aquí en el segundo caso dice elisión de la D, ¿no? Y aquí tenemos un caso de pescado por pescado.
seguramente que ustedes me pueden mencionar algunos casos muy notorios en los que casi en todos los espacios omitimos la D. A ver. Además de este de pescado. ¿Dónde vivimos nosotros? En un distrito, ¿sí? Ahogado, ¿no? Ahogado, se ha ahogado. Todavía, muy bien, ¿no? Entonces ahí se están omitiendo unas letras. Decimos, por ejemplo, ciudad. ¿Cuántos de nosotros escuchamos en el diálogo informal, en el diálogo de repente en el habla rápida, cotidiana, ¿no? Que no decimos ciudad, sino ciudad. ¿A dónde fue? A la ciudad, ¿cierto? Y bueno, de repente sí lo escribimos, pero cuando lo pronunciamos decimos ciudad. Y así como ciudad, existen otras palabras también donde ocurre lo mismo. Luego tenemos el uso de la Z, ¿no? Sabemos que la Z es una interdental que se pronuncia en zapato, zorro, zulema, pero que aquí en el Perú, en general, no lo utilizamos, ¿no? Utilizamos la S en lugar de. Entonces, todas esas palabras con Z las utilizamos con S, ¿no? Cabeza, piso, zulema, ¿no? Luego tenemos el yeísmo. Eso es común aquí en Lima, ¿no? Más bien los hablantes andinos, los que tienen contacto con el quechua, pronuncian muy bien la Y, ¿no? Y la abundancia de diminutivos, muchos de estos dialectos también se deben al contacto con otras lenguas. Por ejemplo, es muy común en el quechua el uso de diminutivos. Entonces, en contacto con estas lenguas, también nosotros en el castellano estamos utilizando estas formas, ¿no? Entonces, a todo lo llamamos, por ejemplo, yo les digo con mucha honestidad que sí, me gusta mucho utilizar el diminutivo y no solamente para las cosas, ¿no? También para los nombres lo utilizamos, ¿no? Por ejemplo, decimos Anita, Juanita, Elita, ¿no? Pero además de esos diminutivos que se utilizan mucho, en el quechua también es común, ¿no? Pero ellos utilizan otros, las formas ucho, ucha, ¿no? Vitocho, Juanacha. Luego tienen el uso del artículo y eso lo vemos familiarmente, ¿no? En algunos lugares utilizan de repente para la forma, la formalidad, la escritura, las cartas, los textos. Sí, pues Pedro viajó, ¿no? Pero ¿y cómo está el Pedro? ¿Qué dice la María, ¿no? Dentro de lo familiar o dentro del contexto de algún determinado lugar, ¿no? Y esa redundancia de el leísmo, loísmo también se da en diferentes, tanto en la costa, sierra y selva, ¿no? Como la redundancia del posesivo, que es más notorio en la zona amazónica, por ejemplo, ¿no? De su tierra, sus costumbres. Aquí su hermana de Javier, ¿no? Doble posesivo, ¿no? Y la derivación adverbial, ¿no? De ahora, ahorita, de cerca, cerquita, ¿no? También tenemos los préstamos léxicos, porque el castellano, si bien tuvo su origen en un determinado momento en España se han dado diferentes procesos migratorios, ¿no? Y está dentro de su historia, ¿no? Entonces, lo primero, de repente podemos hablar de un latinismo cuando se da la romanización y se expande el latín en todo el territorio ibérico. De ese
Entonces tenemos términos como ultimátum, lapsus, accessit, hábitat, exabrupto, quorum, in situ, postdata, credo, sacerdote, gravamen, iglesia. Muchos de los términos que utilizamos nosotros en el castellano que aparecen dentro del diccionario, pues provienen del latín, ¿no? Algunos en su forma cruda, que lo utilizamos también en distintas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del derecho, ¿no? In situ, autos. Y otros ya están lexicalizados al castellano, ¿no? Luego tenemos los arabismos. Los árabes invaden el territorio español y ellos no se centran mucho, a pesar de estar desarrollados culturalmente, en el cambio de la lengua, porque ya el latín estaba bastante extendido, ¿no? Sino ellos se centran más bien en la arquitectura. Pero sí nos dejan una gran cantidad de préstamos justamente por ese desarrollo cultural, ¿no? Entonces tenemos palabras como aceite, alcachofa, arroz, albahaca, algodón, espinaca, limón, naranja, zanahoria, tamarindo, jarabe, talco, almanaque, taza. Algunos estudiantes aquí nos dicen, ¿hay alguna clave para saber cuáles son arabismos? Algunos dicen, bueno, todas las palabras que empiezan con al, pero esto no es así, ¿no? Más bien cómo podemos identificarlo a través de la cultura, del desarrollo cultural, ¿no? Luego tenemos los germanismos. Son los que los visigodos llevan a este territorio, ¿no? Tenemos palabras como agasajo, bandera, botín, albergue, arpa, aspa, casta, ropa, espía, tregua, heraldo, guerra, blanco, robar, rueca, sala. El número de germanismo de repente es menor, ¿sí? Y también, como pueden ver, los términos son más de uso cotidiano o de uso relacionado con las guerras, ¿no? Ya que el desarrollo cultural de estos pueblos germánicos era menor al de los árabes, ¿no? Luego ya con la llegada de los españoles a América, también se va a incrementar el castellano con las lenguas habladas en América, ¿no? Una de estas lenguas, por ejemplo, es la lengua taína, la hablada en Centroamérica, que va a contribuir con un gran número de palabras. También la náhuatl hablada en México, el quechua, ¿no? Y otras lenguas habladas en América, ¿no? Tenemos entonces los términos caucho, cacao, chocolate, cigarro, loro, maíz, huracán, tamal, coyote, palta, aguacate, tiza, hule, chicle, jaguar, guano, coca, tomate. Por ejemplo, si yo les pregunto, huracán, ¿de qué lengua será ¿de cuál de estas lenguas habladas en América proviene la palabra huracán? ¿Podrá ser del quechua? ¿Podrá ser del... a ver... ¿de qué lengua esta? Del náhuatl. O en lugar del náhuatl, del guaraní, hablado en Paraguay. Podrá ser de la lengua taína. Entonces aquí tiene que entrar, no es una adivinanza, ¿no? Lo que tenemos que hacer es relacionar, ¿no? Podrá ser un huracán, se da en esta zona de habla quechua. No, ¿verdad? El huracán es propio de otros espacios. Entonces, no, la palabra huracán proviene de la lengua taína, ¿no? La lengua que se hablaba en Centroamérica. Es una lengua totalmente extinguida. Lo que queda sí, pues son las palabras que han ido a
contribuir con el castellano. Veamos nuestro ejercicio 3. Y este ejercicio 3 dice: la lengua española posee vocablos procedentes de otras lenguas, a los que denominamos préstamos lingüísticos. Según ello, en los enunciados, el médico le examinará el globo ocular, el canario está en la jaula, construiré una pirca en este terreno, ayer le entregaron un cheque y limpiaron la alcantarilla. Las palabras subrayadas son respectivamente, ¿no? Y tenemos que señalar de dónde provienen, ¿no? Cuando decimos galicismos son aquellas palabras que provienen del francés, ¿no? Palabras que provienen del francés, por ejemplo, es garaje, ¿no? Garage, ¿no? Que se utiliza todavía hasta en esa misma forma, ¿no? Pero ya está lexicalizado como garaje, ¿no? Pues los arabismos, los americanismos, después tenemos, sí, no hay otros. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Yo digo que es la C. ¿Cuál? La letra C. La letra C. ¿Qué dicen los demás? Están calladitos, sí. Aquí, discúlpenme que tengo un ruidillo, lamentablemente no puedo hacer nada al respecto en este momento. Entonces me dice la letra C, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Decimos ocular, es una palabra que tiene su origen en el latín, ¿sí? Luego tienen jaula, galicismo, pirca, un americanismo, cheque, que proviene del inglés, un anglicismo, y alcantarilla, arabismo, ¿no? Del árabe. ¿Cómo saber de qué lengua proviene? Entonces nosotros tenemos nuestro diccionario de la RAE, en la que lo primero que nos dicen es la etimología de la palabra, dónde se origina. Ahí vamos a encontrar también que algunas palabras se originan, dicen, ¿no?, del latín y a su vez del griego, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el origen se da en el griego, pero en el griego, luego en el latín ya se lexicaliza el latín y luego pasa al castellano, ¿no? Ahí están, ya con la respuesta. Bien, ahora sí, hemos terminado con estas diapositivas. Me gustaría saber si tienen algunas preguntas, ¿no? Miss, sí, sobre lo último que hicimos de los préstamos léxicos, usted habló sobre los galicismos y los anglicismos, ¿no? ¿Cómo sabría identificarlos? O sea, porque no están en la lista. Ya, definitivamente no tenemos un molde para poder identificarlo, no lo tenemos. Lo que tenemos que de repente hacer, un listado, ¿no? Un listado o revisar, como les decía, en el diccionario de la RAE, la etimología, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen anglicismos. Aquí seguramente empezamos a mencionar con ustedes palabras que provienen del inglés, que las utilizamos actualmente y que están lexicalizadas. Una de ellas, por ejemplo, ¿no? Una de ellas es por su forma, ¿no? Por su raíz, también las podemos reconocer un poco, ¿no? Tenemos una palabra del inglés, por ejemplo, tenemos, en lugar de utilizar, a ver, ¿cómo se llama? La persona que
La persona que sirve los tragos, que prepara las bebidas. ¿Cómo se le llama? El barman. Barman. El barman, ¿no? Barman. Ahora le llaman de otra manera. ¿Alguien recuerda? Bartender, creo. Bartender, ¿no? Pero en un origen en el castellano, ¿cuál habrá sido el nombre? ¿O cuál es el nombre? Barista. Ahí me lo pusieron ahí alguien, cantinero, ¿no? Pero sí, cantinero. Pero ¿por qué de pronto no decimos cantinero y decimos barman? ¿Qué diferencia hay entre cantinero y barman? ¿Qué dicen ustedes? Barman es del inglés. ¿Cómo? Barman proviene del inglés. Ya, sí, pero nosotros no decimos, bueno, esto proviene del inglés, decimos el barman, no decimos, estoy estudiando para cantinero o para barman. ¿Qué sentimos cuando decimos cantinero? El dueño, Tina, el propietario. Ya, puede ser el propietario de la cantina, ¿no? Ahora, cuando vamos a beber una bebida, digamos, no sé, un pisco sour, ¿no? Digamos que en algún momento, porque ustedes son menores de edad en su mayoría, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? A la cantina. ¿Cómo sentimos si decimos que nos vamos a ir a una cantina? Sería ir a un bar, ¿no? Preferimos decir a un bar, a un pub, ¿no? ¿Por qué? Porque lo sentimos como tosco, ¿no? Suena más elegante. Entonces, como son palabras un poco tabú, preferimos decirle barman. Y la Real Academia ha aceptado el término barman en lugar de cantinero. Sin embargo, últimamente, como algunas de sus compañeras lo dijeron, ¿no? Ahora se utiliza también bartender, término que no está lexicalizado, porque al ya haber un término lexicalizado como barman que tiene el mismo sentido, la Real Academia ya no acepta otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es una de las razones, por ejemplo, ¿no? Y estamos mencionando uno, ¿no? Otra, por ejemplo, donde guardamos los carros, donde paramos el auto para que lo cuiden, ahí lo dejamos por un momento. ¿El garage? También, ¿no? El garage, pero esa ya proviene del francés. Ustedes para ingresar, bueno, ahora ya no necesitan, no creo que tengan, pero para ingresar al local de la pre, por ejemplo, tenían que ingresar y llevar en la mano, ¿qué? Carnet. Su carnet, ¿cierto? Pero del francés, carnet, ¿cierto? Y ya se ha lexicalizado a carnet. Entonces, si observamos y analizamos estas palabras, definitivamente como que no tiene un molde y podemos decir estas provienen del francés y esta otra proviene del inglés, ¿no? Porque tienen características distintas, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo aquí, generalmente aquí utilizo para ir moviendo, colocar el puntero, ¿no? Que en este momento estoy utilizando. Estoy utilizando ¿qué? Para mover todo ello, ¿no? Estoy utilizando el mouse, ¿no? Pero el mouse es un término que proviene de otra lengua, ¿no? Del inglés. Por lo tanto, diremos que mouse es un... ¿Qué sería? ¿Qué sería? Anglicismo, ¿no? Anglicismo, ¿no? Pero su nombre en castellano sería ratón, ¿cierto? Sándwich, por ejemplo, el término sándwich se ha lexicalizado, ¿no? Utilizamos cantidad de términos que pertenecen al inglés, ¿no? Como master, click, software y otros, ¿no? Algunos lexicalizados y otros no. Cuando se lexicalizan, como en el caso de carnet, por ejemplo, pierde la T. ¿Por qué? Porque no es propio de la estructura del castellano tener una T al final. Y se le añade la tilde, ¿no? Carné. Así como tenemos palabras como estándar, por ejemplo, ¿no?
estándar. Estándar empieza en S. Sin embargo, en el inglés, cuando se lexicaliza el castellano, no podemos hacerlo de esta manera porque en el castellano no hay palabras con esa estructura. Entonces se le añade la E, estándar, ¿no? Y la tilde que no se posee en el inglés. Bien, no sé si tienen ahí otra pregunta, chicos, algo más que quisieran saber. Entonces, lo que sí he notado que, por ejemplo, como que a veces dudamos, ¿no? En cuanto a los dialectos, ¿no? Y pensamos, bueno, esa es una forma incorrecta, pero no podemos ir señalando correcto, incorrecto, solo señalamos correcto, incorrecto cuando hablamos del dialecto estándar, ¿ya? Del dialecto estándar. Cuando estamos hablando de los diferentes dialectos que pueda tener una lengua, pues son formas que pertenecen a un determinado dialecto, ¿no? Ya sea la pronunciación con S, la omisión de una letra, el añadir de repente también algún otro sonido adicional. Bien, entonces vamos a ver la práctica y les quiero preguntar, ¿han hecho sus preguntas en el multichat o no? ¿No? Bueno, entonces les quiero recordar que hay un multichat y nosotros vamos a desarrollar 4 preguntas acá, pero que ustedes van desarrollando, investiguen y luego pueden ingresar al multichat a cualquier hora del día, dejan su pregunta que les van a dar la respuesta, ¿no? Hay determinadas horas en las que hay profesores ahí en el multichat que les van a responder, ¿no? Pero si no están, también igual, ellos van a ir respondiendo de manera asincrónica, ¿no? Es decir, ustedes después ya van a encontrar la respuesta a la pregunta que han hecho, ¿no? Entonces tenemos el multichat, que atienden los martes, jueves y sábados de 8 a 10, y también los lunes, miércoles y viernes de 3 a 5. Muy bien, vamos a compartir las preguntas, ¿sí? Vamos a desarrollar los ejercicios, ¿verdad? Sí. Sí, pero solo 4, ¿no? Sí, 4. Lo que pasa es que no los puedo compartir por alguna razón. Vamos a compartir acá. Ya. Entonces tenemos la primera pregunta. ¿La pueden leer? ¿Sí? ¿Pueden ver? Chicos. Sí, Miss, sí se ve. Ah, ya, ok. Ya, entonces la pregunta 2, ¿sí? Vamos a leer y después en el chat vamos a ir contestando.
A ver, voy a leerlo. En el mundo, las lenguas emparentadas lingüísticamente conforman un conjunto denominado familia lingüística, la cual posee una protolengua, es decir, una lengua de origen, ¿no? Así tenemos las familias Aru, Ticuna, Panu, Indoeuropea y Romance, entre otras. En el territorio del Imperio Romano había dos dialectos, el latín vulgar y el latín culto. El latín vulgar, que fue difundido por los soldados, los comerciantes y los empleados romanos en los territorios conquistados, fue el origen de las lenguas romances o neolatinas. Tomando en cuenta esta información, marca la alternativa en la que se presenta solo nombres de lenguas romances. Entonces tenemos A, francés, íbero, provenzal, B, celta, portugués, romanche, C, sardo, rumano, tartesio, D, catalán, rumano, italiano. ¿Cuál es la respuesta? Solo lenguas romances. Puede ser que en todas haya una romance, pero me dicen La D. solo lenguas romances, es decir, las tres deben ser, ¿no? Me dicen D. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta o también coinciden con su compañero? La B. ¿La B de beso? No, la B. La D. La D, perfecto. Está bien, sí. La D. Entonces vamos a ver. La D. ¿Qué nos dice la D? No hay otra respuesta, ¿verdad? Todos me han dicho la D. Todos los que han hablado, porque son poquitos. Muy bien, entonces tenemos el catalán, el rumano, el italiano. Son lenguas romances o neolatinas, porque evolucionaron a partir del latín vulgar, también llamado sermo vulgaris, el dialecto más hablado y difundido del latín, ¿sí? Muy bien, entonces nos vamos a la siguiente pregunta. Antes de ir a la siguiente pregunta, analicemos las otras alternativas. No hemos dicho que es esta, ¿no? La D. Bien. ¿Y por qué no es la A? ¿Por qué no puede ser la A? ¿Por qué podría ser la A? ¿Y por qué no podría ser la A? ¿Hay alguna lengua romance en la A? Es el provenzal, ¿verdad? Y no puede ser porque está el provenzal y el francés. Y no puede ser porque está la lengua íbera, ¿no? El íbero que es prerromance. Entonces, luego tenemos la alternativa B, celta, portugués y romanche. ¿Por qué no puede ser? Por el celta. Por la lengua celta, muy bien. ¿Y por qué no la C? ¿Por tartesio? Por la lengua tartesia, sí, muy bien. Entonces, eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Identificar cuáles son las lenguas romances o neolatinas y cuáles son las lenguas habladas en el territorio español antes de la latinización, antes de la romanización, ¿no? Y esas son las prelatinas. Vamos a la siguiente pregunta. Y tenemos la pregunta 2. Antes de la llegada de los romanos, la península ibérica había sido ocupada por diversos pueblos, los cuales imponían sus lenguas.
Según ello, seleccione la alternativa que presenta solo nombres de lenguas prelatinas, solo nombres de lenguas prelatinas. Sí, 1, árabe, griego, catalán. 2, celta, vasco, tartesio. 3, íbero, púnico, fenicio, vasco. 4, gallego, rumano, griego. A, 1 y 3, B, 2 y 4, C, 1 y 2, y D, no, disculpen, C, 2 y 3, ¿no? Y la D, 1 y 2. La C. La C. ¿Todos de acuerdo con ella? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, y la C dice 2 y 3, ¿no? 2, celta, vasco, tartesio, y 3, íbero, púnico, fenicio y vasco. Entonces tenemos que tanto en 2 y 3 los nombres corresponden a las lenguas prerrománicas o prelatinas. Esto es lenguas que fueron habladas en la península ibérica antes de la llegada de los romanos, ¿no? Antes de esa romanización. Entonces la respuesta sería la C. De todas estas lenguas que aparecen tanto en 2 y 3, ¿cuál de ellas se habla hasta nuestros días? Vasco. El vasco, ¿no? El vasco, no lo olviden. El vasco es una de las lenguas que todavía tiene y se hace, bueno, ahí en el País Vasco, al norte de la península ibérica, y se hace una serie de actividades, ¿no? Para que esta lengua prevalezca, ¿no? Hay premios a quienes escriben en vasco. Hay una serie de actividades que hace que esta lengua se mantenga hasta nuestros días, ¿no? Como les decía, esas son políticas públicas que permiten que las lenguas se mantengan en el tiempo, ¿no? En el Perú, por ejemplo, tenemos que dentro de las lenguas originarias, casi ya la mayoría de estas lenguas posee un alfabeto, ¿no? Y posee un alfabeto y también hay un conjunto de textos escritos en sus propias lenguas que se publican, que se trabaja, que se lleva a cada una de esas escuelas de los diferentes pueblos para que los niños lean sus cuentos en sus propias lenguas nativas. Ahí el único problema muchas veces es que, bueno, esto cada vez es menos, pero hay pocos profesores de estas lenguas, ¿no? Porque todavía hasta en la actualidad, pues sabemos que hay lenguas que prevalecen, hay lenguas que se imponen por encima de las otras, y esto hace que también la gente busque aprender el castellano porque sienten que tienen más oportunidades, ¿no? Bien. Entonces nos vamos a la pregunta 7, que es la siguiente. Y a ver, todos ustedes leen la pregunta 7 para resolverla, ¿no?
Tenemos la pregunta. El préstamo lingüístico consiste en la transferencia de un elemento lingüístico, principalmente de tipo léxico, de una lengua a otra. Designa un referente nuevo para el cual la lengua receptora no dispone del término. Así, cuando los españoles llegaron al continente americano, encontraron animales, plantas y objetos para los que no disponían de vocablos en español, por lo que tuvieron que adoptar palabras de las lenguas amerindias. Según esta aseveración, lea los enunciados y luego seleccione la alternativa en la que hay arabismos. 1. Lorenzo colocó el espejo nuevo en la pared. 2. La oveja come alfalfa en el terreno de mi tío. 3. Mi hermana me obsequió esta toalla celeste. 4. Mi madre comprará otra almohada mañana. Bien. Entonces me piden en cuál de ellas hay arabismos. Y tienen ahí las alternativas 2 y 3, 2 y 4, 1 y 3, 1 y 2. A ver, entonces veamos algunas palabras, de repente las podemos ir remarcando para ver cuáles son esas palabras a las que de repente estamos haciendo acá referencia, ¿no? Entonces vamos a ver, en 1, Lorenzo colocó un espejo nuevo en la pared, espejo, ¿sí? En la siguiente, en la 2, tenemos la palabra, la oveja come alfalfa en el terreno de mi tío, alfalfa. La 3, yo resalto, pero creo que ustedes lo ven cuando yo resalto, pero yo resalto y luego se borra. No sé qué pasó. Ya está, alfalfa. Mi hermana me obsequió esta toalla celeste, toalla. Mi madre comprará otra almohada mañana, almohada. Bien, ahora sí. Vemos las respuestas, ¿no? Me piden en la que hay arabismos. Entonces recordamos un poco, ¿no? Por ejemplo, los arabismos, ¿no? Y tiene que ver con el desarrollo cultural de estos, ¿no? También dijimos, en cuanto a los germanismos, dijimos que eran palabras más bien que estaban relacionadas con términos relacionados a la guerra o ya sean a cuestiones muy cotidianas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es el yelmo, paz, banco, jabón. Y dentro de los arabismos tenemos términos que utilizamos comúnmente en nuestra vida diaria, como esta alfombra, aceite, cero. También tenemos el término algoritmo, ¿no? Algoritmo, después está aceituna,
azúcar, almíbar, términos que utilizamos comúnmente y que se han incrementado, que ha incrementado el castellano y que lo usamos ahora nosotros, ¿no? Ahora, hay palabras que provienen pues del castellano, del quechua, del guaraní, del nahual, ¿no? Y esos son los llamados americanismos. Entonces, veamos. Según lo que yo he subrayado, ¿cuál sería la respuesta para esta pregunta 7? ¿Me escuchan? ¿Sí? Escribimos en el chat entonces, a ver. Yo no lo estoy viendo quizás. Ya, entonces vamos a ver aquí. Tenemos espejo. Espejo es una palabra. Sí. La buscamos ahí, la podemos buscar incluso en nuestro diccionario de la RAE, ¿no? Según la RAE. Y decimos, ¿qué dice la RAE de espejo, no? Entonces ahí buscamos y lo primero que nos va a decir que es una palabra que proviene del latín, speculum, ¿no? Tabla de cristal, azogado por la parte posterior y también de acero y otro material bruñido para que se reflejen en él los objetos que tenga delante, ¿no? Entonces, ¿de qué lengua proviene espejo? Del latín. 2. Decimos alfalfa. Y de alfalfa nos dice que este es un arabismo, ¿no? Del árabe hispánico, alfalfas. Este del árabe clásico, fisfijá. ¿Qué quiere decir? Que van cambiando, ¿no? Y a su vez proviene de otra lengua, ¿no? Del pelvi aspaz. Entonces, ¿qué es una mierda común que se cultiva para el forraje, ¿no? Es muy común que los conejos coman alfalfa. Entonces, alfalfa proviene del árabe, es un arabismo. Luego tenemos, mi hermana me obsequió una toalla celeste, ¿no? Y toalla entonces nos dicen que toalla proviene, es un germanismo, ¿no? Porque toalla proviene del antiguo tobaja y del germanismo, ¿no? Incluso aparece la forma original de la escritura de toalla, ¿no? Que pues tiene una cierta similitud, pero de repente incluso nosotros vemos pues cómo pronunciamos esta forma. Pero es que cada lengua tiene sus propios fonemas, ¿no? Y su pronunciación para esto, ¿no? Luego tenemos, mi madre comprará una almohada. También un arabismo proviene de almohada, del árabe, ¿no? Entonces, como ven, ¿cuáles son las que tienen arabismos? 2 y 4. Y 2 y 4 está en la clave B. ¿Qué pasó? B. Y nos vamos a la última pregunta. Leemos todos para recién después marcar, ¿sí?
Tenemos la pregunta 10, entonces. La lengua española ha incorporado vocablos de otras lenguas, es decir, préstamos lingüísticos como los germanismos, arabismos, americanismos, anglicismos y galicismos. Según esta afirmación, marque la alternativa que correlaciona correctamente la columna de las palabras subrayadas de los enunciados y de la clase de préstamos léxicos. 2 alumnas entonaron un yarabí en el colegio, y aquí sí ya lo tenemos subrayado, yarabí. Los integrantes del coro interpretaron un popurrí, popurrí. Y Ana cultiva plantas de albahaca en su huerto. Relacionamos. Tenemos la A, 1C, 2B, 3A, la B, 2A, 3C, la C, 1A, 2C, 3B y la D, 1C, 2A, 3B. ¿Cuál es la clave? En la 10. Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. ¿Es la D? La D, muy bien. Entonces me dicen la D. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con la D o piensa que es la A o puede ser la B? Es la D. La D, ya. Entonces decimos, ¿no? La palabra yarabí es un americanismo, ¿no? Y recordamos seguramente los yarabís cuando hemos leído nuestra literatura. Bueno, le podemos leer siempre, pero generalmente se trabaja mucho en cuarto de secundaria, ¿no? Procedente del quechua, que significa especie de cantar, dulce y melancólico. Luego tenemos popurrí. Popurrí es un galicismo Profesora, F.
Sí, chicos, no sé qué pasó, a ver. Estamos. Sí, ¿se puede ver la pregunta que estábamos viendo? Sí, profesor. Sí, ¿no? Ya, entonces estábamos diciendo que finalmente Ana cultiva plantas de albahaca de su huerto y en plantas albahaca, ¿no? Que es el número 3, ¿no? Con B, ¿no? Que es un arabismo. Por ello decimos que la alternativa correcta pues es la D, como ustedes lo han mencionado. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Y disculpen que es lo que no sé qué es lo que pasó. Entonces recordemos que podemos hacer un listado también, ¿no? Pero que no, de repente pues nos pueden venir N palabras, ¿no? No tenemos un listado exacto que vamos a seleccionar de ahí para una prueba, ¿no? Pero sí podemos a manera de práctica hacernos un listado, ¿no? Por ejemplo, palabras que provienen del náhuatl, ¿no? Entonces pertenecería a los americanismos, ¿no? Está cacahuate, pero también le llaman cacahuete, ¿no? ¿Qué es el cacahuete o cacahuate? En el castellano, ¿con qué nombre se le conoce? ¿Era el maní? El maní, claro, ¿no? Entonces, para ellos, cacahuate o cacahuete, ¿no? Y está admitido por la Real Academia, ¿no? Canica, chicle, por ejemplo, el chocolate, el chile, ¿no? Que el chile es una especie de ají, pero no precisamente el ají que nosotros tenemos o que usamos, ¿no? En cambio, del quechua tenemos otras palabras que provienen del quechua, ¿no? Por ejemplo, cancha, y es propio de la cultura, pues, ¿no? Poncho, gaucho, chacra, chullo, por ejemplo, carpa, y seguimos ahí hablando de palabras de origen americano, ¿no? Americanismos. Si hablamos, por ejemplo, yo les dije que había una lengua que ha quedado extinguida totalmente, ¿no? Y que es el taíno. El taíno que se hablaba en Centroamérica, ¿no? Se habló justamente en la isla donde llegaron los españoles, ¿no? En la española, la llamada española. Ají. Arepa, por ejemplo, desde ahí, ¿no? La barbacoa. A lo que nosotros, ¿a qué le llaman barbacoa? A lo que nosotros le llamamos ¿qué? La parrillada, Parrillada. ¿no? Claro. La batata. Y, por ejemplo, también huracán, ¿no? Hay términos que tienen que ver mucho con su cultura, por eso es que cuando hablamos de las lenguas lo asociamos también a las culturas que poseen los diferentes países, ¿no? Por eso decimos que el Perú es multilingüe, pero también es pluricultural, ¿no? Y siendo la española una isla que la comparten dos países, actualmente pues se hablan dos lenguas distintas, ¿no? ¿Qué países comparten esta isla, chicos? La llamada isla española, la que llegaron los españoles, ¿no? Lo comparten Haití y República Dominicana.
Por ejemplo, nosotros comemos una fruta que es muy fresca, ¿no? Que es la papaya. Y el término papaya, por ejemplo, en República Dominicana le llaman lechosa. En Venezuela, mamón. Y en el Paraguay, fruta bomba. Entonces, eso ya pertenece esto ya no es un préstamo léxico, sino más bien es lo que les acabo de mencionar, es lo que sería el dialecto, ¿no? Entonces decíamos bohío, ¿no? ¿Qué es un bohío? Bohío del taíno, pero del quechua sería choza. Cacique también, canoa, carey, caucho. Así como tenemos términos que provienen de América, que son americanismos, ya sea del taíno, del guaraní hablado en Paraguay, de cualquiera de las lenguas habladas y originarias del Perú. También tenemos pues las que provienen del francés, ¿no? Que serían los galicismos. Ya mencionamos algunos galicismos, pero podríamos mencionar otros, ¿no? Por ejemplo, bulevar, que es un término tan común ahora, ¿no? Y que inmediatamente reconocemos, ¿no? Porque bulevar es un término lexicalizado. Buqué, el de las novias. El bricolaje, que es es artístico, ¿no? De bricolage. Y han ido cambiando, ¿no? Porque el uno era bricolage, ahora es bricolaje en el castellano. Es boulevard, termina en R, A-R, y en el francés era boulevard. El bouquet termina en E como carnet, mientras que bouquet, ¿no? Bouquet terminaba en T. El cabaret, en el francés, cabaret. Entonces, chicos, podemos ir haciendo de repente una lista, de repente los que más utilizamos, ¿no? En el inglés, por ejemplo, muchas veces no nos preguntan cuál es tu pasatiempo, sino cuál es tu hobby, ¿no? O si tienes chance para algo. El lunch, ¿no? El jean, el pantalón que utilizamos, el chat que utilizamos, el casting. Entonces son términos que provienen de diferentes lenguas. Entonces no dejen de investigar, de desarrollar su separata, y cuando ya la tengan lista, si tienen dudas aún, escriban sus dudas en el multichat. Siempre van a encontrar una respuesta. Gracias, chicos. Un abrazo para cada uno. Sigan cuidándose y nos vemos la próxima semana. Nos vemos.